Hemos llegado al último capítulo de la epístola a los romanos en nuestras lecturas devocionales. Estamos en el capítulo 16. El apóstol Pablo viene haciendo algunos saludos, recomendaciones y al terminar, él saluda de manera especial a algunas personas, a muchas iglesias, pero menciona los nombres de algunos, posiblemente de unas 35 personas, un promedio más o menos, para que usted pueda revisar. Y entre ellos, pues hay mujeres muy serviciales que han ayudado al ministerio del apóstol. No debemos menospreciar este capítulo por tratarse de saludos y recomendaciones, pues hay gente que no toma en cuenta este capítulo porque le parece perder el tiempo. Pero cuando lo leemos minuciosamente nos damos cuenta que trae enseñanza para nosotros. Varias cosas que meditar y reflexionar aquí. Una de ellas es el respeto que se debe a los hermanos que han servido junto con nosotros en la obra del Señor. Hay un respeto, un cariño, un amor fraternal a todos los que nos colaboran en el ministerio. Por ejemplo, veo a todos ustedes que se levantan de mañana y que estamos juntos ayudándonos unos a otros mutuamente, que nuestra obra en el Señor, que lo que hacemos nos edifique y edifique a otros. Se levantan, están con nosotros, hacen comentarios, oran con nosotros, oran por nosotros. Entonces, unos a otros estamos sirviendo. Estamos hechos para esto, para avanzar y ayudar a que otros puedan avanzar. Luego entonces este trabajo se está grabando para que pueda llegarle a muchas más personas que se interesen y más adelante, al pasar el tiempo, quizás otras y otras personas recibirán los mensajes. Alguien está aprendiendo, por ejemplo, cómo leer la palabra del Señor y cómo estudiarla, cómo estudiar de manera expositiva, cómo predicar y enseñar de manera expositiva la palabra del Señor sin que haya pérdida de tiempo en una predicación. Cuando escuchamos a un predicador que habla una hora y en una hora no menciona la palabra porque le parece aburrida, no menciona la Biblia, no la lee porque le parece aburrir al público también, desperdiciamos nuestro tiempo y el tiempo es rellenado con cuentos, con fábulas, con historietas, con gritos, con demasiados aleluyas, demasiado gloria a Dios y demasiados aplausos y se desperdicia una hora. Esto es muy triste y lamentable. Debemos dedicar el tiempo, aprovecharlo para la palabra del Señor. Así de que aquí aprendemos muchas cosas mientras leemos, compartimos, comentamos, aprendemos muchas cosas. La palabra del Señor nos dice en este capítulo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Así comienza entonces el apóstol, o por lo menos así continúa esta carta, con un aprecio, con una recomendación. Y como les decía, a veces este capítulo puede ser menospreciado, pero es más bien como un catálogo de recomendaciones. Y nosotros podemos aprender lecciones, como Pablo presenta a la hermana con ese respeto para que la tengan en cuenta. Pero algo importante es que la hermana iba hacia este lugar con una carta de recomendación. Muy importante que cuando nosotros vamos a visitar una iglesia donde no nos conocen, podamos llevar una recomendación de alguien que conozca el lugar y nos conozca a nosotros. Hay personas que han llegado a nuestras congregaciones, por lo menos en lo personal me ha pasado, que llegan personas a las cuales no conozco, no conocemos, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen y no traen ninguna carta de recomendación, pero se enojan porque no les recibimos o por lo menos no les recibimos muy confiados o muy amablemente,
pero no sabemos quiénes son. Y les hemos preguntado quién les recomienda, y a veces tampoco dan respuesta acerca de eso. En alguna oportunidad una persona me respondió, a mí me recomienda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, varón, así en este término. Mira, varón, es que el Espíritu no te da testimonio. Entonces, en ese tono me tocó responder, bueno, no sé quién es usted y el Espíritu Santo no me da testimonio. Ah, bueno, si no te da testimonio es que no andas en el Espíritu. Ese tipo de respuestas, amados hermanos, la hermana Febe iba con una recomendación y no cualquier recomendación, sino la recomendación del apóstol, el cual la está enviando con una misión, pero también pidiendo a los hermanos que la reciban porque es una hermana de servicio en la iglesia y está autorizada para llevar ciertos recados de los ministros del Señor y con esta carta de recomendación puede ser ella bien recibida. Se dice o dice el texto, recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo me ha ayudado. Entonces, era una diaconisa, una hermana de mucho servicio y de mucho trabajo. Cuando ellos iban de un lugar a otro, tenían esa costumbre de ir recomendados, llevar la recomendación de alguien para poder visitar y así llegar tranquilos y que fueran atendidos. Esto era necesario. No llegaban arbitrariamente y enojados si no les recibían de esa manera. Bien, sigue diciendo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, este matrimonio a quienes envía el apóstol Pablo un saludo, eran unos colaboradores suyos y en una oportunidad que la Biblia no declara, no dice exactamente qué fue lo que sucedió, en una oportunidad fueron librados, o mejor dicho, ellos en una persecución que tuvieron, expusieron su vida a favor de Pablo y salvaron la vida de Pablo. Disculpen, aquí dejaron una moto, un carro por aquí al lado en el vecindario que está echando mucho humo y me está afectando, pero vamos a tratar de seguir adelante con nuestra narración, con el favor de nuestro Dios. Bien, estas personas se habían expuesto, se habían sacrificado prácticamente por el apóstol Pablo, y él lo dice en el versículo 4, ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también las iglesias de los gentiles que eran testigos, testigas estas iglesias de un acto heroico que habían hecho esta pareja de siervos del Señor a favor del apóstol Pablo. Entonces él está muy agradecido y él está dando testimonio a todos de que era una pareja especial y los está saludando. Sigue diciendo, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa y saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto. Bueno, esos nombres a nosotros nos suenan quizás extraños porque era la época y además la región, lógicamente, ¿no? Para que nadie tenga escrúpulos de pronto en no querer ponerle ese nombre, por ejemplo, a su hijo. Sería un honor que su hijo se llame Peneto, ya que eran siervos maravillosos que le servían al Señor y también a los apóstoles. Noten ustedes que aquí está diciendo, saludad también a la iglesia que está en su casa. Las congregaciones quedaban en las casas, habían células. Había una iglesia central, pero en las casas se hacía grupos familiares, grupos de creyentes. En aquel tiempo, la iglesia del Señor no gozaba de los templos que hay
que existen hoy, que se han construido hoy. Templos incluso lujosos, gigantescos, tienen muchas congregaciones. Y a veces hay templos lujosos donde falta la palabra del Señor, donde hay mucho espectáculo, pero no hay una casa de oración donde se aprenda la palabra del Señor. Entonces, en este caso, es bueno recordar que en las casas, en los hogares, en los barrios, en cada localidad, hay una buena manera de predicar el evangelio por familias y la iglesia del Señor crece, los convertidos, las personas se van convirtiendo, van entregando su vida al Señor y la iglesia va creciendo. Quedaban en las casas, se reunían de esa manera. Entonces, aquí sigue el apóstol saludando. Epeneto, este hombre a quien saluda él, también era un hombre de Acaya que había ayudado al apóstol Pablo en el trabajo. Tomamos aire y seguimos adelante. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Bien, entonces sigue saludando mujeres. Él habla sobre la utilidad de estas mujeres y está muy agradecido porque ellas son muy serviciales. Noten ustedes que las mujeres siempre son importantes en la iglesia del Señor. Y yo a veces lamento, sin menospreciar a las mujeres nunca, pero lamento que los hombres varones de las casas no toman la rienda como deberían tomarla. No son cabeza, no representan al Señor en el Evangelio como deberían. Hay muchos hogares donde las mujeres, el hombre y la mujer son cristianos, pero la esposa es la que toma el liderazgo espiritual. Ella es la que está pendiente de que hay que orar o hacer un devocional o congregarse, es la que los domingos en la mañana o los días de culto, ella está arriando el carro para que el esposo y los hijos se congreguen. Hay muchos hogares que conocemos de esa manera, pero esto no es bueno ni recomendable. Sin embargo, elogiamos, saludamos, deseamos que las mujeres sigan siendo así de valientes, pero anhelamos que los hombres tomen la rienda en esto. Bueno, sigamos con los saludos. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Bueno, estos eran parientes del apóstol Pablo. No sabemos si primos, qué clase de familiares, pero de todas maneras el apóstol Pablo los está saludando, eran cercanos a él, conocidos, y él dice que se convirtieron antes de él. Y además, ellos eran compatriotas, eran unos judíos, eran también judíos, y él está saludándolos allí porque los respetaba, los quería, en fin, por todo su trabajo también. Saludad a amplias, amado mío en el Señor. Quiero que ustedes tomen estos saludos como ejemplo de la forma en que se deben tratar como hermanos. No debe tratarse déspotamente o nuestro lenguaje no debe ser como el que usábamos cuando no teníamos al Señor, sino siempre hermanos o amados o por lo menos por el nombre. Aquí dice saludad a amplias, no dice al hermano fulano o al reverendo fulano, no usa títulos, sino por el nombre, pero el nombre, sabiéndolo mencionar, ya es un respeto. Uno puede decir hermano Fabio, hermano Augusto, hermano Denis, hermano Felipe, hermano Alan. Uno puede mencionar los nombres sin necesidad de decir hermano, siempre y cuando haya ese respeto. Y Pablo dice, amado mío, en el Señor. Entonces, es necesario que se trate de esta manera, ¿no? Y cuando él dice, amado mío, en el Señor, lo está relacionando como un consiervo en Cristo, no un sirviente mío, no uno que me tiene que hacer caso, sino un consiervo. Somos hermanos juntos en el ejército del Señor.
debe haber ese respeto siempre. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Una vez más, el respeto, el cariño, y le da el título de colaborador. Bueno, a todos estos les ha dado el título de servicio, diaconisa, colaborador, en fin. Esa es la manera porque de esa forma el apóstol está alabando la fidelidad con que ellos han estado en el camino del Señor a su lado. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la familia de Aristóbulo. Entonces sigue el apóstol elogiando el servicio de todos ellos. Está saludando a la casa de Aristóbulo. Estos eran unos, posiblemente la historia los relaciona como unos esclavos que estuvieron con la familia de Herodes el Grande. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Todos estos que está mencionando en esta parte, al revisar el significado, quiénes eran, en fin, hemos visto que son esclavos que, bueno, el Señor los hizo libre, como el apóstol Pablo decía a los esclavos, si puedes hacerte libre, mucho mejor, pero si no, pues sé obediente a tus amos, etcétera. Pero en Cristo ya eres libre. Y él aquí pues los está saludando a todos, uno por uno, con el mismo respeto. Saludad a Trifena, a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Note que el apóstol Pablo toma en cuenta de mencionar a quienes han trabajado, y todo ministro del Señor debe tomar en cuenta esto. Si no tenemos cómo recompensar a alguna persona, obviamente que siempre que vamos a darle gracias a un hermano, nunca tenemos casi cómo recompensarle, decirle tome este salario por lo que hizo o por lo que hace conmigo, por su servicio en la obra del Señor. Pues no, le sirven primeramente al Señor y Él les da su salario porque no tenemos cómo pagar a los hermanos lo que hacen por nosotros. Pero sí reconocemos su labor, la reconocemos y la debemos reconocer porque nos ayudan a impulsar la obra del Señor. Entonces, él menciona sus nombres, Trifena, Trifosa. Creo que el significado es algo así como delicada, la primera, y lujosa, la segunda. Y las está mencionando tomando en cuenta todo lo que han hecho por la obra del Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Es decir, a la madre de Rufo la quiero como si fuera mi mamá. Así de que la estoy saludando con mucho cariño, tengo en cuenta todo lo que han hecho por mí, cómo me han atendido, cuando los he visitado, en fin. Yo que viajo, amados hermanos, a otras iglesias, otras ciudades, cuando llego, veo la forma como me atienden, me preparan una habitación, me preparan la comida, están pendientes que no me falte nada, a veces me lavan la ropa, y cuando me despido de esas iglesias, siempre tengo en cuenta darles gracias por su servicio, su amor a la obra, su amor hacia mí, su respeto que me brindan. Esto es maravilloso y se ganan el cariño, el afecto de uno, y sé que mi Señor dará la recompensa. Por eso los ministros de Dios, cuando viajamos a misiones, a ayudar a otras iglesias, procuramos comportarnos, dejar allí lo mejor, un buen testimonio, en fin, porque estamos muy agradecidos de ese servicio que nos prestan para que nosotros podamos llevar la palabra tranquilamente. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a los hermanos que están con ellos. Bueno, sigue saludando el apóstol con ese mismo cariño a todos, y que esto nos sirva a nosotros siempre para tener en cuenta a los hermanos, si es posible, tomar nota de este hermano me sirvió en esto, este en aquello, y llevarlos a la oración. Que nosotros podamos orar por esas personas y mencionarlos delante del Señor. Señor, bendice a este, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a la hermana Olimpias, a los santos que están con ellos, a la iglesia que está en su casa. Saluda
saludando a cada uno u orando por cada uno por el nombre de ellos. Entonces, saludaos los unos a los otros con un beso santo, dice el versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, este beso santo era muy común en Oriente, ¿no? Los hermanos, incluso los hombres, los caballeros, también se saludaban con un beso en la mejilla. Aquí no es esa cultura entre hombres, pero sí hay un apretón de manos, un abrazo, un saludo muy respetuoso y esto no debe perderse, esta buena costumbre entre nosotros los hermanos. Ya en el versículo 17 el apóstol comienza a hacer una recomendación fuerte y dice, pero os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Aquí ya el asunto comienza a apretar en la despedida prácticamente de esta carta, haciéndoles entender que aunque está saludando con mucho cariño a los hermanos por nombre y a las iglesias que están en su casa y que él no se ha olvidado de ellos y que ha orado por ellos y que seguirá orando por ellos, dice, pero fíjense ustedes en aquellos que han causado divisiones, maestros impíos que se infiltran en las iglesias. Y noten ustedes que la división no la causa siempre el que se va. Hay personas que se van de la iglesia y son acusadas de divisionistas. No siempre el que se va de la iglesia está causando una división, porque el apóstol Pablo dice que aquellos que atacan la doctrina, hay gente que se ha ido de la iglesia donde se congrega porque en la iglesia ha entrado una falsa doctrina y el pastor no ha hecho nada por corregir. A lo mejor el mismo pastor ha causado la herejía y ha causado la división. Entonces, aquí hace una advertencia seria contra esos maestros impíos que se infiltran, que comienzan a enseñar cualquier cosa loca como está sucediendo hoy en las iglesias o en muchas iglesias donde permiten entrar con esa falsa guerra espiritual, una falsa liberación y otros temas allí que comienzan a infiltrarse como teologías del decreto, de la prosperidad y entonces no vigilan la doctrina del Señor y los que conocen la sana enseñanza, la sana doctrina, no están conformes y así pasa el tiempo y en vista de que no corrigen, a veces hay fracturas y se hace aquí un llamado de atención. Fíjense en los falsos maestros que causan divisiones, que vienen enseñando locuras y dividen la iglesia del Señor, versículo 18, esas personas no sirven realmente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos sirven a sus propios intereses, a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos y profecías y salamería, todos esos engaños, ellos tuercen a las personas y tuercen los corazones. Esos falsos profetas tienen la costumbre de estar diciéndole a uno palabras cariñosas de que mi santo, venga mi santo, mi siervo amado, hombre, que el Señor me está dando una palabra para ti. Tú eres una persona clave en este lugar. Vente para acá, mi santo profeta, le dicen a uno, con un poco de halagos y cosas raras. Dentro de poco vas a tener una credencial aquí de diácono, profeta, no sé qué otras cosas. Suelen decirle a las ovejitas con el fin de seducir sus corazones y llevarlos hacia la torcedura que ellos traen. No se dejen engañar por esos halagos y esa salamería, porque esos son falsos maestros que realmente no obedecen la palabra del Señor. Ellos tienen sus propios apetitos, ellos tienen o buscan su propio éxito. Ellos buscan atraer a los incautos. Ellos con palabras atractivas y esas lisonjas y esa profetización de que el futuro tuyo va a ser muy exitoso, de que vas a ser prosperado, en fin, con todo eso tuercen a las congregaciones. Así de que Pablo aquí hace una advertencia en estos dos versículos muy clara para que abramos los ojos del Señor. En el versículo 19 dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios
para el bien e ingenuos para el mal. Así de que Pablo está diciendo, sean obedientes, mire lo que les estoy advirtiendo, manténgase siempre en la verdad, en obediencia al Señor, no se dejen desviar por el enemigo, por el diablo, ni por estos falsos maestros que traen esta especie de mal, ustedes no se dejen desviar. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, de esta manera, Él les dice que el Señor tiene la victoria sobre el enemigo, que lo que les está diciendo claramente, hagan caso, porque el enemigo va a ser derrotado, pero que se mantengan en obediencia. Entonces, los está capacitando para que sigan ayudando en la obra del Señor. Les está anunciando la capacitación que les da el Espíritu Santo. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Está diciéndole a las iglesias donde van las cartas que él envía que con él están estos siervos. Está Timoteo, están sus parientes y que ellos también envían saludes. Bueno, conocemos a Timoteo que siempre fue un fiel colaborador, tanto que el apóstol Pablo también hijo, le llamaba hijo a Timoteo. Timoteo era un gentil convertido al evangelio del Señor. En cambio, sus parientes pues eran judíos y está dando saludos a todas las iglesias de parte de ellos. Y luego el escritor de la carta, que es Tercio, en el versículo 22 dice, yo Tercio, que estoy escribiendo esta carta, les saludo a ustedes en el Señor. Entonces, ¿quién escribió la carta? Tercio. ¿Quién envía la carta y de quién es el origen, quién es el remitente? Es el apóstol Pablo quien dicta la carta para que la escriba su amigo y colaborador llamado Tercio. Había estado allí también fiel, colaborando en todo lo que Pablo le decía, pero él no deja por fuera su saludo. Yo, Tercio, quien escribo la carta, les envío también saludos y buenos deseos a todos ustedes. Os saluda también el hermano Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Este Erasto era un tesorero, tenía un cargo importante allí en el gobierno regional y se había convertido al Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Y Gallo era el dueño de la casa que le había brindado una habitación al apóstol y le daba la comida. Como cuando uno viaja y esas familias lo atienden a uno, eso es maravilloso. Ellos lo hospedan, no hayan cómo tratarlo, dónde llevarlo, y para uno es un verdadero honor la forma en que lo tratan. La verdad es que yo disfruto mucho la labor que Dios me ha entregado de llevar el Evangelio aquí y allá y colaborar a tantos y ver cómo los hermanos se esfuerzan para que todo salga bien cuando uno sale de misiones llevando la palabra y hay gente que con tanto esmero y yo lamento cuando hay supuestos misioneros mal encarados, mala clase, que los están atendiendo también, las familias se están esforzando y ellos lo que hacen es a veces robarlos, estafarlos, mentirles, pedirles cosas regaladas, incluso de valor, abusar de la bondad de los hermanos o incluso desagradecidos, no están conformes con las atenciones que se les dan. Es muy importante reconocer el trabajo de los hermanos que nos sirven cuando salimos de misiones y ellos nos atienden. Es muy importante reconocer esa hospitalidad, ese servicio, como lo hace aquí el apóstol Pablo, los menciona con tanto cariño. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa gracia maravillosa que cada día nos cubre, que cada día nos alumbra el pensamiento, el alma, el espíritu, nos mantiene, nos sostiene con gozo, sea con todos ustedes. Es una bendición maravillosa que el apóstol está deseando, que está orando para que todos la tengan. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio, dice el apóstol, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí habla de un misterio que se había mantenido oculto, y ese era el evangelio para todos, el evangelio de la gracia, el evangelio que salva,
porque en el Antiguo Testamento era la ley y el Evangelio vino a ser un misterio revelado a los apóstoles y ahora pues revelado a nosotros. Entonces, y al que puede fortaleceros, ¿quién es? Jesucristo. Según mi Evangelio y esta predicación del Señor Jesucristo, entonces dice, pero se ha manifestado ahora este misterio, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. Entonces dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Ese es el misterio del que está hablando el apóstol Pablo, misterio que no le fue revelado a Daniel ni a los profetas en el Antiguo Testamento, sino que fue revelado a los apóstoles y de manera muy especial al apóstol Pablo para que lo predicara a los gentiles y ahora pues nos es revelado a nosotros. ¿Cuál misterio? Que desde antes de la fundación del mundo había sido preparado el mensaje de la gracia, que desde antes de la fundación del mundo había sido preparado Jesucristo para morir por los pecadores, que desde antes de la fundación del mundo el Señor había hecho una lista, un libro de la vida y había preparado la salvación para los perdidos, que desde antes de la fundación del mundo el Señor sabía que el hombre fallaría, que caerían los seres humanos y que irían rumbo a la condenación, pero el Señor tenía un plan de salvar a muchos. Desde antes de la fundación del mundo tenía un plan eterno y ese misterio se lo reveló entonces a los apóstoles, que Él tiene una nación, un pueblo escogido, una esposa amada, ya escogida, preparada, y que no sabemos cómo, por qué razón o cómo se hizo este plan, no lo sabemos, pero Él simplemente eligió, escogió, predestinó, tenía un plan de salvarnos y pues entre esos salvados estamos nosotros y por esto damos la gloria al Señor. De ese misterio está hablando aquí el apóstol Pablo, un misterio que en el Antiguo Testamento no había sido revelado, pero que en el Nuevo Testamento fue revelado, que las profecías de los profetas del Antiguo Testamento no lo dejaron claramente, porque ni siquiera Daniel tuvo esta revelación que se le dio al apóstol Pablo, este mensaje evangélico que Dios ha mandado que se dé a conocer a todas las naciones para que todos puedan obedecer a la fe del Señor. Todos a quienes Él escogió puedan obedecer. Entonces, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Él es el único sabio Dios, es la fuente única, la exhibición de pura sabiduría y a Él pertenece la gloria. Jesucristo es nuestro mediador para siempre. Y así concluye el apóstol Pablo esta epístola. Por favor, no la tomemos en poco. Veamos que las palabras de Pablo son maravillosas para enriquecer nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos y nosotros podamos hablar de la misma manera. Bueno, mis amados,